Queridos hermanos del canal Tiempos de María, en este mes de la Biblia, entonces meditamos el libro de la Revelación. Vamos a invocar a la Virgen, en esta vocación chilena, Nuestra Señora Madre de quien nos rescata. Oh Madre de Jesucristo, quien nos rescata. A ti clamamos en medio de la oscuridad, para que con prisa puedas acercarnos a la luz y candela de Cristo, para así vivir la caridad heroica hacia nuestros hermanos. Tú eres la primera portadora de la luz que es Cristo, y nos ayudas a hacer luz en el mundo a través de la fe, la esperanza y la caridad. Madre de la Iglesia, Madre de los mineros subterra, tú eres nuestra Madre y con San José nos invitas a vivir el Evangelio de Jesucristo. Que la antorcha y candela de la Trinidad Santa nos ilumine el camino de la vida, para que podamos crecer en alianza de amor a Dios y fraternidad con el prójimo, viviendo plenamente la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Madre del Redentor y Madre nuestra, ruega por nosotros. Amén. Leemos entonces del libro del Apocalipsis. Nos vamos al capítulo 22. Y me mostró un río de agua de vida, claro como cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. En medio de su plaza, y a ambos lados del río, hay árboles de vida, que dan 12 cosechas, produciendo su fruto cada mes. Y las hojas de los árboles sirven para sanidad de las naciones. Ya no habrá maldición ninguna. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos lo adorarán, y verán su rostro, y el nombre de él estará en sus frentes. Y no habrá más noche, ni necesitan luz de lámpara, ni luz de sol, porque el Señor Dios lucirá sobre ellos, y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son seguras y fieles, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de verificarse en breve. Y mirad que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que he oído y visto estas cosas. Cuando las oí y vi, me postré ante los pies del ángel que me la mostraba, para adorarlo. Mas él me dijo: guárdate de hacerlo, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. A Dios adora. El tiempo está cerca. Perdón, ese es el título. Y díjome: no selles las palabras de la profecía de este libro, pues el tiempo está cerca. El inicuo siga en su iniquidad, y el sucio ensúciese más. El justo obre más justicia, y el santo santifíquese más. Y aquí que vengo presto, y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y a entrar en la ciudad por las puertas. Fuera los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo el que ama y obra mentira. Yo, Jesús, envía mi ángel
a daros testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella esplendorosa y matutina. Y el espíritu y la novia dicen, ven. Digan también quien escucha, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera tomar, tome gratis del agua de la vida. Yo advierto a todo el que oye las palabras de las profecías de este libro, si alguien añade a estas cosas, le añadirá a Dios las plagas escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro, de esta profecía, le quitará a Dios su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que están descritos en este libro. El que da testimonio de esto dice, sí, vengo pronto, así sea. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. Amén. Muy bien, entonces, con esta palabra de Dios que nos ilumina, voy a tomar algunos comentarios de hecho, de esta misma Biblia, que es de Monseñor, el doctor Juan Strombinger, de la Biblia platense, también conocida, porque fue escrito en Argentina. Y bueno, hay una comentario que es a manera de pregunta. Dice, ¿acaso no son estas en el desierto de este siglo el agua viva que da Jesús, de la cual sale vida eterna? Entonces dice, no hay más que un río que emana debajo el trono de Dios, y es la gracia del Espíritu Santo. Y esta gracia está encerrada en las sagradas Escrituras, en ese río de las Escrituras. Y este corre entre dos riberas que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en cada orilla se encuentra plantado un árbol que es Cristo. Esto es lo que comenta entonces el santo de la traducción Vulgata, San Jerónimo. Interesante que refuerza el amor a la palabra, porque dice que es un río que emana bajo el trono de Dios y es la gracia del Espíritu Santo, y esta gracia está encerrada en las Sagradas Escrituras. Bueno, está encerrada en la medida en que yo no me acerco a la palabra, pero en la medida que yo me acerco a este río, entonces yo me voy encontrando que esta agua me lleva a Cristo. Dice, y esta corre entre dos riberas que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en cada orilla se encuentra plantado un árbol que es Cristo. Entonces nos encontramos entonces con el paraíso en la tierra a través de la palabra, que ya podemos gustar los goces del cielo. Pero ¿cómo encontrarle el sabor a la palabra? Bueno, en esto hay que ser constante, hay que ser perseverante. Es la única manera de entender, ya cuando tengamos un tiempo estudiando la palabra, podríamos decir que está dando frutos, que está la semilla echando raíces y está logrando el proceso de que nosotros nos encontremos con el Señor a través de la palabra, y el Señor pueda gozarse de mostrarse a través de las Escrituras. Cuando en la palabra de Dios se nos invita a acercarnos y aceptar el proceso, que no es tan rápido,
requiere de nosotros una perseverancia, creer en su promesa que nos dará esta agua viva, que será la luz de nuestra oscuridad o el agua de nuestro desierto, ¿no es cierto? Como dice acá. Pero es importante también que Dios no solamente se nos revela a través de la palabra, sino que Dios también sigue dándonos su espíritu. El Espíritu Santo nos sigue iluminando. Bueno, y yo siempre acostumbro a mostrar revelaciones privadas con la palabra, y usted también podrá recordar que aquí hay una advertencia que dice que no debemos añadir ni quitar, porque mire, ¿qué pasa si añadimos? Dice, yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro que si alguien añade a estas cosas, le añadirá Dios las plagas escritas en este libro. Entonces, muy peligroso añadir a la Biblia, pero la iglesia, ¿qué ha hecho? La iglesia cerró con el canon las revelaciones públicas y ha determinado que todas las otras revelaciones, de las cuales hay algunas que son muy aprobadas por la iglesia y otras que están ahí, que sirven como guía, pero no obliga a nadie. Y hay otras que sencillamente no fueron aprobadas, apariciones que no, que menos nos pueden obligar, ¿no? Pero todas estas manifestaciones que el cielo sigue dándonos, eh, hay que discernirlas con la palabra. Y es más, gracias a esas manifestaciones podemos también entender mejor la palabra. Por eso yo pienso que esta manera de estudiar la palabra que yo les presento a ustedes es una manera, podríamos decir, mística, podríamos decir, sin la tentación de querer uno ser el intérprete, sino siempre aceptar las indicaciones del cielo. Y miren lo que dice el libro de las revelaciones a María Valtorta, que también se acordaron de esto. Y Jesús le explica a María Valtorta y dice, si objetáis que la revelación se cerró con el último apóstol y no había nada más que añadir porque el propio apóstol dice del Apocalipsis, si alguien añade algo, Dios pondrá en él las plagas escritas en este libro. Y ello puede entenderse respecto a toda la revelación de la que el Apocalipsis de Juan es la última coronación. Yo os respondo que no se ha hecho con esta obra añadidos. Esta obra se refiere a el Evangelio como me ha sido revelado, que o todas las obras dadas a María Valtorta. Pero esto también nos ayuda a entender otras revelaciones, que luego vamos a hablar de las otras revelaciones, ¿eh? Pero aquí nos da ideas claras también al respecto. Dice entonces, yo os respondo que no se ha hecho en esta obra añadidos a la revelación, sino que se ha colmado las lagunas que se habían producido por causas naturales y por decisiones sobrenaturales. ¿Ya? Causas naturales, podríamos pensar que pueden ser que los predicadores no se dedicaron a escribir todo. No había tiempo, no había suficiente recurso económico o material para escribir todo. No era fácil tampoco. Hoy a lo mejor es fácil, pero en esos tiempos no lo era. Entonces había una limitancia de causas naturales y también por decisiones sobrenaturales. Y aquí vamos entendiendo también
porque Dios no permitió a lo mejor que todo se escribiera. Dice, y si yo me he querido complacer en reconstruir el cuadro de mi divina caridad de la misma manera como lo hace un restaurador de mosaicos, que pone nuevas las teselas deterioradas o que faltan restituyendo al mosaico su completa belleza. Y me he reservado el hacerlo en este siglo en que la humanidad se hunde en el abismo de tinieblas y horror. ¿Podéis prohibírmelo vosotros? ¿Podéis acaso decir que no lo necesitáis? Vosotros que tenéis el espíritu tan obnubilado, sordo, mortecino para las luces, voces y propuestas de arriba. Bueno, aquí va lo que estaba diciendo yo. Eh, no caer en la tentación de que yo sí puedo. No, aquí dice, podéis, aquí nos invita a la humildad, dice, ¿podéis acaso decir que no lo necesitáis? Vosotros que tenéis el espíritu tan obnubilado. Bueno, esto, ¿cómo se nubla? El pecado. Sordo. No siempre escuchamos Dios nos habla de mil formas, pero a veces nosotros no escuchamos al Señor o no lo reconocemos. Mortecino para las luces y voces y propuestas de arriba. Una buena pregunta nos hace entonces Jesús a través de María Valtorta. Después dice, en verdad deberíais bendecirme porque aumente con nuevas luces la luz que tenéis, que ya no es suficiente para ver a vuestro Salvador. Ver el camino, la verdad y la vida, y sentir renacer en vosotros esa espiritual emoción de los justos de mi tiempo, llegando a través de este acontecimiento, perdón, de este conocimiento a una renovación de vuestros espíritus en el amor, que sería salvación, pues que es ascensión hacia la perfección. No digo que estéis muertos, digo que dormís o estáis adormilados. Sois semejantes a plantas durante el sueño invernal. El sol divino os da sus fulgores. Despertaos y bendecid al sol que se dona, acogedlo con alegría que os dé calor, desde la superficie hasta lo profundo, para que os despierte y os cubra de flores y frutos. Alzaos, venid a mi don, tomad y comed. Repito, alzaos, venid a mi don, tomad y comed, tomad y bebed, dije a los apóstoles. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva, dije a la samaritana. ¿Sí? Entonces, aquí el Señor también nos tira las orejas porque somos muy mal agradecidos. O sea, las manifestaciones del cielo se dan a través de muchos profetas. Por ejemplo, yo trabajo mucho con locuciones al Padre Estefano Gobi, eh, mensajes de María Santísima a este sacerdote y a través de él a nosotros. Bueno, también con otros profetas. Hoy en día he tenido también el gozo de tener en mis manos nuevos materiales de revelaciones privadas que de a poco vamos a ir diseñando juntos. Pero a esto el Señor nos dice, si conocieras el don de Dios, es decir, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar tanto? Si conociéramos en realidad lo que significa para el cielo pedir autorización al Padre Celestial para que una vez más la misericordia de Dios
vaya en rescate nuestro a través de María Santísima, a través de aparición incluso de ángeles, arcángeles, ¿ya? Y dice, eh, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú misma se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva, dije a la samaritana. Es como cuando la Virgen me llevó y dice, gracias por haber recibido mi llamado. Es como paradójico porque en realidad somos nosotros los que tenemos que dar gracias porque ella vino a tierras, a estas tierras, para llevarnos al cielo. Y dice también en este hermoso libro, estoy tomando el último tomo, estoy en el último tomo del libro, El Evangelio como me ha sido revelado, y dice, el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre os enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que he dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. Y en esto también responde la decisión sobrenatural, porque no todo está escrito. La decisión sobrenatural. ¿Por qué? Porque llegaría el tiempo en que el Espíritu Santo nos recordaría las cosas. Y también dice en Juan capítulo 16, y cuando venga el Espíritu de la verdad, os enseñará toda la verdad, pues no os hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que ha oído y os anunciará el futuro. El que me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esto he dicho, el que recibirá de lo mío, y os lo anunciará. Y si objetáis que siendo el Espíritu Santo el autor verdadero del Evangelio, no se comprende cómo es que no ha recordado lo que se dice en esta obra y lo que Juan, con palabras que cierran su Evangelio, hace comprender qué sucedió. Si objetáis esto, os respondo que los pensamientos de Dios son distintos de los hombres y siempre justos y no susceptibles de revisión. Entonces, aquí también hay una, no voy a leer todo esto, aunque valdría la pena leerlo, pero después dice, más adelante en esto mismo, dice, eh, y todavía, y os digo todavía esto, tomad, tomad esta obra y no la selléis, sino leedla y hacedla leer. Y aquí cita el Apocalipsis, dice, porque el tiempo está cercano. ¿Y quién es santo? Que se santifique más. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, versículo 11. Y porque el tiempo está cercano. Y el Señor dice, el que es santo, que se santifique más. Bueno, y el que es inicuo no va a aceptar sencillamente estas revelaciones y va a seguir en su iniquidad. Después dice, la gracia del Señor vuestro Jesucristo esté con todos los que en este libro vean un acercamiento mío y solicitan que se cumpla para defensa de ellos, con el grito del amor, ven Señor Jesús. Interesante. Dice que es un grito del amor, esto de ven Señor Jesús. Es como, en realidad, lógico, porque nosotros estamos en el destierro y lo que queremos es volver a la patria, es volver a estar con el cielo, con el Señor, donde corresponde, donde nunca deberíamos habernos ido, pero por lo que sabemos, el pecado original nos dejó fuera
del paraíso. Y la palabra, la revelación de Dios, nos quiere volver a este cielo. Y nos dice también en la palabra que tenemos que tener, nos enseña la palabra a cómo ser buenos o ser como Dios quiere que seamos. Y en este sentir es que el Señor nos enseña esta jaculatoria. Ven, Señor Jesús. Esperamos entonces su segunda venida. Quiero leer aquí en el comentario de la misma Biblia de Juan Straubinger que dice: el Espíritu y la novia dicen: ven, ven, Señor Jesús. Es el suspiro con que termina toda la Biblia y con ella toda la revelación divina. Es el mismo con que empieza y acaba el cantar de los cantares, el mismo suspiro de Israel para llamar al Mesías. Es el que hoy, con mayor motivo, después de haberlo conocido en su primera venida, emite la iglesia ansiosa de las bodas. Aquí vemos que este suspiro es igualmente el de cada alma creyente que también es novia. Diga también quien escucha: ven. El vehemente pedido de que Él venga sin demora nos parecería tal vez una insistencia egoísta y atrevida, como pretendiera enseñarle a Él cuándo ha de venir. Bien, vemos aquí, sin embargo, que es Él quien nos enseña así que lo llamemos. Fácil es entender esto comparándolo con el caso de cualquier esposo a quien la esposa ausente llamase con ansias, porque Él lo es todo en su vida. ¿Cómo no habría de complacerlo a Él tal deseo de verlo, que es la mejor prueba del amor? Así la esperanza es la mejor prueba de la caridad. Pero la amada no lo fuerza porque sabe que solo algo muy importante puede detenerlo a que demore la unión. Debe antes completarse el número de los elegidos y la novia ha de estar vestida de blanco, dice el mismo libro del Apocalipsis en el capítulo 9, versículo 17, que debe completarse el número de los elegidos y la novia ha de estar vestida de blanco. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando el demonio es arrojado al infierno, quedan muchos lugares disponibles, lugares privilegiados que eran para los ángeles. Entonces, hay que llenar esos lugares. Además que Jesús también dice que cuando Él sube al Padre, dice: yo voy a prepararles un lugar. O sea, hay un número eh, infinito, podríamos decir, un número incontable, pero se está esperando ese número de los elegidos. Y también dice: y la novia ha de estar vestida de blanco. Eso quiere decir que tenemos que pasar por purificaciones. O sea, no hay que tenerle miedo a las purificaciones, porque a medida que tú te vas, la humanidad se va pasando de tribulación en tribulación, más blanco va quedando el vestido y más pronto llegará el Señor. Sin mancha ni arruga alguna, como Él la quiere, dice, citando otros textos, Efesios 5:25, por ejemplo. En esto se vive, pues, muy intensamente el precepto de la caridad fraterna al compartir la longanimidad de Dios, y también el misterio de la comunión de los santos al solidarizar nuestra esperanza con la de toda la Iglesia, y al aceptar de buen grado que esa plenitud de felicidad que esperamos juntos con la glorificación del amado esté sometida por obra de su insondable caridad divina a esa gran paciencia con que solo Él sabe esperar a los pecadores durante el justo tiempo, hasta completar el ramillete que ha de ofrecer un día a Dios, a su Dios y Padre. Entonces, quisiera reforzar esto de ven, Señor Jesús,
con lo que nos dice la Virgen a través del Padre Stefano Gobi. El 1 de enero del año 1989 nos dice la Virgen lo siguiente. Esto fue dado como alocución interior, ¿no es cierto?, en Dongo, eso queda en Italia, y coincide además con la fiesta de María Santísima Madre de Dios. Dice: soy vuestra Madre Inmaculada, que os conduce a Jesús y os lleva a la paz. Hoy toda la Iglesia se alegra contemplando el misterio inefable de mi maternidad divina y universal. Al comienzo de este nuevo año, que estará señalado por el sucederse de acontecimientos graves y significativos, dirigid vuestra mirada a mí, particularmente como Madre de la Esperanza y como Reina de la Paz. En el momento en que estáis viviendo de la gran tribulación, mi presencia maternal será siempre más fuerte y extraordinaria. Entonces, aquí dice que de la gran tribulación, dice, mi presencia será cada vez más fuerte y extraordinaria. Entonces, aquí que les decía, ¿no es cierto?, que la novia ha de estar vestida de blanco, es decir, tenemos que pasar por tribulaciones. La Virgen nos acompañará en esto, porque al final y al cabo, nosotros tenemos que llegar a esta perfección como lo es ella. Cuanto más grande y universal se haga el dominio de mi adversario, el dragón rojo, también tanto más grande y universal se volverá la presencia victoriosa de la mujer vestida del sol. Estas son palabras netamente del libro del Apocalipsis. Por esto habéis entrado ahora en un periodo de tiempo marcado por una fuerte presencia mía entre vosotros, que será a todos manifiesta por medio de acontecimientos extraordinarios. Soy vuestra tierna madre, que tiene la misión de conduciros a Jesús vuestro Señor y vuestro Salvador. En estos años que aún os separan del fin del siglo, yo actuaré de todos los modos posibles para que el reino de Jesús pueda ser instaurado entre vosotros y el Señor Jesús pueda ser amado y glorificado por todos. Ven, Señor Jesús, a la vida de cada uno por medio de la gracia divina, del amor y de la santidad. Yo actuaré de una manera muy fuerte para llevaros a todos vosotros, que os habéis consagrado a mi corazón inmaculado, a una gran santidad, a fin de que Jesús pueda vivir, obrar y resplandecer en vuestra vida de una manera creciente. Ya, entonces aquí explicar que el movimiento sacerdotal mariano o el libro azul, más conocido como este libro, ¿no? Nos invita a consagrarnos al corazón inmaculado. ¿Y cuáles son las ventajas o las gracias que nos da esto? Que dice que la Virgen nos ayuda a modelarnos, porque así como ella es como el molde, ¿no es cierto? Así como lo dice Santo, eh, eh, el autor del Tratado de la Verdadera Devoción, San Luis María Griñón de Montfort, dice que ella es como el molde. Pues así como ella dio a luz a su hijo, ¿no es cierto? Nosotros al pasar por ella también, por su corazón inmaculado, nosotros también podemos ser otro Cristo, podemos llegar a esto. Por eso dice, a fin de que Jesús pueda vivir, obrar y resplandecer en vuestra vida de una manera creciente, porque es un proceso. Y vamos a morir y todavía vamos a estar en proceso, porque después del purgatorio sigue el proceso. Entonces vamos a recuperar el origen, el origen. Cuando Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, sigamos. Entonces, eso es pedir, cuando decimos ven Señor Jesús, también estamos diciendo ven por medio de la gracia divina. Estamos pidiendo las gracias. No solamente estamos pidiendo la segunda venida, sino que desde hoy
que pedimos las gracias a través de esta consagración que hacemos a Jesús por María. Bueno, sigamos, dice, Señor Jesús, perdón, ven Señor Jesús a las familias para ayudarlas a reencontrar el camino de la comunión, del mutuo y recíproco amor, de la perfecta unidad y de una completa disponibilidad al don de la vida. Ya, entonces dice también, ven, Señor, dice que también debe tener este sentido, es decir, no solamente de manera personal, sino que también a las familias. Porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer, la crea en un sentido eh, plural, en un sentido de comunidad, en un sentido de familia. Y es eso que quiere también restaurar el Señor. Quiere restaurar el sentido de la unidad y del amor que el demonio ha dividido y que sigue dividiendo. Nosotros vemos hoy en día que el divorcio es tan natural, tan común, tan normal, pero para los hijos de Dios es un pecado. Bueno, ¿y quién puede rescatar eso? Solamente a través de estas gracias que nos da la Virgen, como dice ella, de su consagración a ella, que nos consagremos a ella, que pidamos entonces esta fuerza de lo alto. Bueno, sigamos, dice, ven Señor Jesús a las naciones. Ya entonces ahora más macro. Primero era ven a mi vida personal, después ven a las familias, ¿no es cierto? Y ahora ven a las naciones que tienen necesidad de volver a ser comunidad abierta al bien espiritual y material de todos, especialmente de los pequeños, de los necesitados, de los enfermos, de los pobres y de los marginados. O sea, toda la humanidad necesita esta restauración o renovación. Por eso, ven Señor Jesús. Y aquí, en este mensaje, lo explica en estos tres niveles: personal, familiar y universal. Después dice, se prepara para vosotros el advenimiento del reino de Jesús, que os introducirá en una nueva era de gran fraternidad y de paz. Aquí hay una promesa. Entonces la Virgen nos habla de una promesa, de una era de paz, de fraternidad, de hermandad, es decir, de la venida del reino de Jesús, de la cual con mayor razón yo puedo decir, ven Señor Jesús, porque si uno ve las noticias, no hay nada de esto, no hay fraternidad, más bien hay mucha delincuencia, no hay paz, hay guerra en nuestro siglo. Cuando uno estudia la historia, dice, pero ¿cómo la humanidad es tan ciega, tan torpe para matarse unos con otros y competir por el poder? Pero la humanidad, mientras no tenga el Señor en su corazón, seguirá siendo así de oscura, de llevada por el mal, por el maligno, por la concupiscencia. Sigo leyendo, dice, por eso hoy, al comienzo de un periodo de tiempo muy importante, porque en él se realizará un designio preparado y ejecutado por mí misma, os invito a todos a uniros a la oración que vuestra Madre Celeste dirige cada día al Padre, unida al Espíritu Santo, su esposo divino. Ven Señor Jesús. Entonces aquí dice eh, que ella también dice con nosotros, ven Señor Jesús. Después dice, solamente cuando Jesús haya establecido su reino entre vosotros, toda la humanidad podrá gozar
finalmente del gran don de la paz. No hay otro camino entonces por el cual podamos nosotros salvarnos, nos dice la Virgen. No hay otro camino, no hay otra verdad. Yo soy el camino, dice el Señor, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Bueno, y en la oración que nosotros hacemos al comienzo, también lo recordamos, en esta aparición que se dio en Chile, el año 2000, y dice que ella se presenta como Nuestra Señora Madre de que nos rescate. Es decir, ella no es el protagonista, ¿sí?, sino que más bien es madre de que nos rescata. Es decir, lo que ella quiere es que nosotros eh, sepamos llegar al rescatador. Y qué mejor que por medio de los méritos de ella. Y cuando pedimos Espíritu Santo, lo mismo, lo que le enseñó la Virgen al Padre Gobi en esta oración, que dice, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, por el Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Entonces, en resumen, del capítulo 22 del Apocalipsis, quiero leer esto como resumen. Dice, el cielo bajará a la tierra y Dios hará aquí su morada. ¿Ya? Esto está citado por la nueva presencia que tiene Dios, ¿no es cierto? Dice, ya no habrá necesidad de sol, ni de lámparas nocturnas, ni de ríos naturales, porque la gloria de Dios iluminará a todo el pueblo y saciará la sed de todos. Ya no habrá entonces oscuridad, ya no habrá sed. ¿Mm? La oscuridad que nos da miedo, nos da inseguridad. La sed que nos da nos angustia, nos da esta ansiedad, esta desesperación. No podemos estar sin agua. Dice que nosotros podemos estar días sin comer, pero no días sin beber. El líquido del agua es indispensable. Y sobre todo, pensemos que el agua que Jesús, a través de su Espíritu Santo, es la principal agua que debemos pedir. Este es el sueño del final, la utopía que nos dibujó Juan hace 1900 años. Aquí habla de dibujos, porque el Apocalipsis está lleno de dibujos, símbolos. Entonces, como que vamos viendo el Apocalipsis a través de de imaginarnos cada cosa que él vio. Que estas imágenes y sueños nos hagan seguir siendo infatigables cultivadores de esperanza, justicia y verdad, para que mañana nosotros también podamos ser partícipes del árbol de la vida. Acuérdense la promesa de este texto bíblico. Se nos promete nada menos que el árbol de la vida. Y dice, felices los que hacen caso a las palabras proféticas de este libro. O sea, está diciendo que la felicidad está en el Señor y en esta voluntad que tú tienes de decirle sí, yo obedezco, ¿ya? ¿Y a qué obedezco? Bueno, aquí hubo una serie de palabras a quienes son los inicuos. Y los inicuos, los que no entran. Dice, aquí hay una lista. Dice, fuera los perros,
Los hechiceros, bueno, cuando hace la comparación con los perros, no estamos pensando en los perros bonitos, los poodles o estos, no, estamos pensando en estos perros furiosos, con rabia, eh, porque eh, en el infierno también ven estas figuras de animales, que es como una manera de mostrar a bestias, ¿ya? Después dice los hechiceros. ¿Quiénes son los hechiceros? Bueno, esto engloba a todos los que están metidos en el espiritismo, en las brujerías, en este mundo que no es sino un mundo de la nueva era. La hechicería engloba todo ese mundo de, del ocultamiento, de este mundo oculto, ¿ya? Por ejemplo, nombremos algunos que hoy en día son muy famosos, los monjes del Brasil, por ejemplo, ¿ya? Esta medicina alternativa, ya, dejémoslo hasta ahí porque en realidad la lista es larga. Los fornicarios, es decir, los que fornican, los que no, los que tienen relaciones fuera del matrimonio. Los homicidas, estábamos hablando que uno ve en las noticias, muertes en todo sentido. Desde antes que nacieran, muchos ya están ya siendo víctimas, ¿cierto? A través del aborto. Los que fomentan el aborto, la eutanasia, son homicidas. Y el Apocalipsis nos dice que tengamos ojo, que ellos no heredarán el reino. Los idólatras. Y aquí volvemos al tema de la hechicería, porque la idolatría en estos tiempos es todo este mundo de la nueva era que creen en poderes de las energías y no en el poder de Dios, que reemplazan a Dios con estos iluminados, ¿no es cierto? Y todo por una necesidad, a lo mejor hay una necesidad detrás, pero es que uno cuando tiene la fe tan firme digo, no va a recurrir a los ídolos de la nueva era. Y dice, y todo el que ama y obra mentira. Y aquí también está, bueno, a Dios no le podemos mentir, la verdad. Nos podemos mentir a nosotros mismos, que estamos, eh, nos podemos engañar a nosotros, pero a Dios no. Entonces, también está que tú puedes participar del culto, puedes vestirte con hábitos, puedes, puedes ser muy religioso, pero si obras de una manera en la iglesia y obras de otra manera en tu realidad diaria, entonces eres una mentira. Entonces, aquí, cuando el Señor nos dice que tengamos obediencia, también nos dice que tengamos ojo con estas prácticas que no son de Dios. Y lo dice el Apocalipsis, ¿ya? Dice, dichosos los que lavan sus vestiduras para tener el derecho del árbol de la vida y entrar en la ciudad por las puertas. Entonces dice, fuera los perros, bueno, todo esto es lo que nos mantiene las vestiduras sucias. La hechicería, el fornicar, está dentro, bueno, el fornicar está dentro todo lo que es el homosexualismo, no querido por Dios, el adulterio, que es condenado, toda esta lista que nos da el Apocalipsis es suficiente para nosotros saber que eso eh, puede producir el infierno, que nos condena, ¿ya? Bueno, dice, estoy a punto de llegar, Apocalipsis 22:12, con mi recompensa. Y por último, y la comunidad ruega, ven Señor Jesús, y terminamos diciendo, junto contigo, desde tu casita,
o desde donde nos escuchas. Ven, Señor Jesús. Muchas gracias. Será entonces para otra grabación, otro capítulo bíblico.